Prevenir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el primer video ya completamente dedicado a nuestro reto de lectura de Interior 403. Me recomendaron y se me pareció una muy buena sugerencia que publicáramos este video un poquito antes del final del mes anterior a la consigna que sigue. Si ustedes se acuerdan, hice un video sobre la ruta de lectura de este año y ahí les comentaba que en enero íbamos a leer un libro, o sea, la primera consigna del año era un libro que ya no puede esperar y pues en ese caso yo no tenía recomendaciones que hacerles, eso era como muy personal de cada quien, pero en este caso la segunda consigna, la consigna del mes de febrero, es un libro en el que el lenguaje es el protagonista. Yo les prometí que este año iba a hacer un video dedicado a cada una de las consignas con recomendaciones de libros que yo pues ya conozco, que les tengo cariño, que he leído recientemente algunos de ellos o que tengo una historia ya con ellos, pero que creo que podrían quedar bien para esta consigna y que si alguno de estos les llama la atención y no saben qué leer para este reto, pues pueden tomar alguna de estas recomendaciones. Bueno, también es un poco para explicar las consignas, aunque como saben, pues yo pienso que los retos de lectura son un poco para inspirarse y la idea es que uno interprete las cosas como mejor considere o como sienta que se acerca más a sus propios intereses, a su propia manera de leer. Así es que tampoco es como intentar marcar un camino así muy cerrado respecto a lo que estamos leyendo, sino simplemente pues dar opciones por si sienten que no se les ocurre nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este caso les traigo 5 recomendaciones de libros, algunos de ellos ya hemos hablado en el canal, un par a lo mejor no tanto. Espero que nos compartan su experiencia con ellos. Y bueno, antes de empezar con mis recomendaciones, solamente quiero compartirles que en mi caso, para esta consigna, yo voy a leer la antología que muy recientemente publicó Lumen, si no me equivoco, o Penguin, no sé, un sello de Random House, de la poesía completa de Cristina Rivera Garza, que tiene un título además muy sugerente, muy bonito, que se llama, bueno, más el título es Me llamo cuerpo que no está, que si no me equivoco es el título de una sección de la imaginación pública. Yo me di cuenta en realidad de que este libro, o más bien de que yo tenía todos los libros que forman este libro, solo me faltaba el disco de Newton, que lo había leído en PDF, si no mal recuerdo lo descargué de Poesía Mexa y lamentablemente ese libro es, bueno, hasta ese punto era mi favorito de Cristina Rivera Garza y nunca lo había podido conseguir en físico, así es que cuando salió esta antología, a pesar de que técnicamente tengo repetido el 80% del libro, no me importó porque quería tener el disco de Newton en físico y además me parece una gran oportunidad para leer la obra poética de esta autora de principio a fin, hacer conexiones, pues todo lo que nos puede dar un libro como este de obra reunida. Entonces, bueno, eso es lo que yo les voy a leer, eso es lo que yo voy a leer. Creo yo que es también una apuesta segura, creo que el libro me va a encantar, ya lo conozco en general, es básicamente una relectura, pero también creo que la experiencia que pueda tener este año y además la experiencia de leer el conjunto puede ser distinta, pero pues yo sé que me voy a deleitar, o sea que estoy visitando un lugar que ya conozco, así es que no creo que haya demasiadas sorpresas, todo va a ser emoción, todo va a ser disfrute, al menos así es como yo lo espero. Pero bueno, ahora sí paso con las recomendaciones de libros donde el lenguaje es el protagonista. Intenté darle cierta variedad conceptual a estas recomendaciones, espero que les gusten. Bueno, en primer lugar no podía ser de otra manera, creo que esto es muy predecible, algunas de estas son muy predecibles por supuesto, sobre todo si ya llevan tiempo siguiendo el canal, pero en primer lugar vamos a mencionar manifiestos sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Aguilar Gil, publicado por Editorial Almadía. Es un libro que yo leí, si no me equivoco, en el año 2021 o 22, no lo recuerdo.
si ustedes lo recuerdan, salió entre los mejores, o sea, en el top de este año, creo. O no sé, creo que lo leí en un Guadalupe Herrera, si no salió en el top, o no estoy segura, la verdad no me hagan caso. Pero recuerdo de manera muy vivida, esta experiencia de lectura fue muy bonita porque estaba combinando el libro físico, que ahí lo tengo, y lo estaba combinando con el audiolibro que está en Bookmate y que lo lee la autora. Esta experiencia es muy, o sea, combinarlas es muy enriquecedor, sobre todo porque, bueno, porque ella puede hacer la pronunciación exacta de las palabras y los segmentos del libro que están en Mije, pero además porque hay una calidez en la gran convicción y en el gran amor que tiene Jazz por el lenguaje que te involucra muchísimo con los temas, seas o no una persona que se dedica o que tiene una relación profesional, digamos, o laboral con el lenguaje. En el caso de ella, por supuesto, es algo en lo que ella piensa mucho desde lo académico, pero también desde lo político y como experiencia de vida, concretamente pensando en el rescate de las lenguas originarias. Ella es hablante de Mije. Su práctica como colaboradora en distintos medios o dando conferencias, pues tiene que ver con su defensa de la diversidad lingüística, como lo dice este libro. Pero bueno, es un libro que puede apelar a quienes nos dedicamos a algo relacionado con el lenguaje. Sobre todo creo que, o sea, a mí me impresionó muchísimo que siendo profesora de lengua, o sea, eso es lo que he hecho la mayor parte, ahora sí puedo decir que la mayor parte de mi vida, o sea, al menos la mitad de mi vida, me he dedicado a dar clases de lengua o de cosas relacionadas con la lengua, española en este caso, y ese libro me movió muchísimo en el sentido de pensar mi práctica de una manera diferente, o más bien de alumbrar algunos aspectos de mi práctica que yo ni siquiera había considerado y que por supuesto que son muy relevantes, ¿no? Sobre todo creo que en el caso de Jazz es interesante esta dimensión política que ella, bueno, todos, bueno, no sé si todos sabemos que el lenguaje es político, pero siento que es algo que podemos perder de vista muy fácilmente porque el lenguaje es una tecnología que usamos todos los días, o sea, es algo que permea absolutamente todo lo que se les ocurra, sus interacciones, sus vínculos, la cultura, todo está atravesado por el lenguaje, todo está mediado por el lenguaje, pero al ser esto de esta manera, pues lo perdemos de vista. Es otra vez la manida imagen de los peces y el agua. O sea, vivimos en el lenguaje, vivimos imbuidos en esto, lo perdemos de vista con facilidad. Y a mí me pareció maravilloso que ella como que pudiera poner el foco en algunos aspectos que son muy interesantes, que hay que problematizar, que hay que discutir mucho más a fondo, e incluso si uno se dedica a esto. Y creo que para alguien que no tiene ninguna relación directa con el lenguaje, puede ser maravilloso porque, digo, a lo mejor nosotras somos muy amantes de todo lo que se relaciona con esto como materia, pero verdaderamente es interesantísimo. Y sobre todo, bueno, este libro está editado de una manera curiosa. Creo que un equipo pequeño, pero un equipo se encargó de reunir algunos de los textos que ya se había publicado por aquí y por allá, y también hizo una selección como que de tweets y cosas así. Entonces, de cierta forma se combina una especie de registro que podría parecer académico con otro que es muy familiar y que nos sirve para conocer a la autora y también nos da buena cuenta de la relación tan íntima, tan familiar y tan cariñosa que ella tiene con el lenguaje, con las palabras y con su lengua, sobre todo con las lenguas, o sea, con la defensa de las lenguas originarias, su gran preocupación. No sé, o sea, pareciera que puede ser un libro frío o árido y no lo es, no lo es para nada. Entonces, una recomendación, si es que alguien no conoce el trabajo de Jazz, que yo creo que es muy reconocida, pero si no lo conocen, este libro, la verdad, es hermoso. Sobre todo si les interesan estos temas, es muy bonito. Y bueno, mi segunda recomendación es un libro que tiene al lenguaje como protagonista de otra manera, desde otro punto de vista. En este caso es un diccionario sin palabras del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es un psiquiatra y que se especializa en estos temas de la neuropatías, sobre todo relacionadas, bueno, no sé si
no conozco todo su trabajo, pero al menos en este libro se enfoca muchísimo en neuropatías relacionadas con el lenguaje o en lesiones. Concretamente aquí estamos hablando de dos casos que tienen ciertas semejanzas, pero que sus protagonistas son muy distintas entre sí. Entonces aquí el doctor nos cuenta su experiencia un poco como en esta, no sé si es una tradición, pero sí en esta línea que seguía Oliver Sacks, que hablaba de su experiencia como médico y que esa experiencia le servía un poco para explicarnos algunas cuestiones relacionadas con el cerebro. Bueno, pues en este caso el doctor Ramírez Bermúdez pues hace algo muy semejante, nos cuenta algunos casos que él conoció de primera mano, o sea que trató a las pacientes de manera directa y nos habla de lesiones a causa de las cuales estas pacientes perdieron de alguna forma o algunas habilidades relacionadas con el lenguaje. Bueno, el cerebro a mí me fascina. Otra vez, a lo mejor estoy demasiado sesgada por cosas que me llaman la atención a mí, no podía ser de otra manera, pero el cerebro a mí me parece fascinante, me hubiera encantado tener la capacidad de ser neuróloga, que no la tengo por ningún frente, pero me parece fascinante. Y concretamente, lo que me pareció muy interesante de este libro es cómo estas historias sirven no solamente para pensar en los temas médicos, fisiológicos, sino también en el lenguaje como herramienta social y qué es lo que implica para las dos pacientes en términos de sus vínculos, su independencia, su agencia, su identidad incluso. ¿Qué perdemos de nosotros mismos si perdemos el lenguaje o si perdemos algún fragmento del lenguaje? Y todas las implicaciones que esto tiene en su día a día, como les digo, con sus relaciones, etc. A mí me pareció muy interesante en particular que las pacientes provienen de contextos y de clases sociales muy distintos y me pareció muy inteligente y muy sensible de parte del doctor hacer evidente, o sea, no es necesariamente que él se enfoque en hacer un tratado sociológico sobre estas diferencias, pero tiene la suficiente sensibilidad como para entender que esas diferencias son determinantes, o sea, son realmente muy, muy importantes, no solo en la experiencia de las pacientes y su esperanza de recuperación, sino también en cómo se va a desarrollar su tratamiento en general y qué tantas esperanzas tienen de cura o de adaptación o qué es lo que les depara el destino. O sea, pareciera que son dos mujeres que pudieran tener en común esta cuestión de haber sufrido lesiones que implicaron una determinada pérdida de la capacidad de comunicarse. Sin embargo, las condiciones en las que cada una de ellas vive pues sí hacen una diferencia muy importante. E incluso como que su medio determina también algunos rasgos de su personalidad y eso también es muy relevante para cada uno de estos casos. Entonces, si a ustedes les interesa, por ejemplo, los libros como de memorias o los libros de, bueno, creo que sí es un género como de médicos que cuentan o psicoanalistas, yo leí un libro muy bueno sobre casos de psicoanalíticos, si les gusta este tipo de libro que tiene que ver con memoria, pero también un poco con divulgación de la ciencia y sobre todo en este caso que nos lleve a pensar el lenguaje como experiencia y como herramienta y qué tan conectado está con nuestra identidad, pues esta puede ser una buena opción, que curiosamente también lo publica Almadía. Este no es una novedad, no sé si sea tan sencillo de conseguir, pero bueno, vale la pena que le echen un ojo. Y bueno, en tercer lugar, una recomendación que puede ser un poco, no sé, poco popular tal vez, pero es un libro que yo quiero mucho y no quise dejar de hablar de él. En este caso me estoy refiriendo a La cocina de la escritura de Daniel Cassani. Fíjense que este libro, seguramente si ustedes han tomado algún curso de redacción o si ustedes han tenido que hacer un trabajo escrito más o menos extenso y que no saben ni por dónde empezar, y ustedes le plantean esta duda a su asesor de tesis, a sus profesores, es altamente probable que en algún punto se los hayan recomendado o se los hayan mencionado. La cocina de la escritura es un libro de consulta, de referencia, creo que básico y creo que muy querido en general para quienes nos dedicamos a enseñar a escribir, concretamente a enseñar redacción escolar, académica.
Y fíjense que este es un libro que yo en distintos momentos de mi ejercicio profesional, como es un libro de consulta, por supuesto, es un libro que uno va consultando a cachitos, ¿no? O sea, no es un libro que te lees de tapa a tapa, sino que hoy tienes que dar clase de la oración y pues consultas eso. Hoy tienes que dar clase de párrafo y lo consultas. Entonces, por una parte, es un libro muy querido, o sea, desde la introducción siento que tiene mucho carisma. Se nota que Daniel Cassani es uno de esos profesores que realmente creen en lo que hacen y que aman el lenguaje también. Entonces, a lo mejor yo por lo menos me relaciono o conecto muy directamente con eso. Y es muy fácil que te caiga bien, él como autor te explica las cosas muy bien. Y además para uno como profesor, sus ejemplos, sus ejercicios, la manera en la que explica, sobre todo los principales problemas de redacción que puede haber, creo que es muy práctica, muy comprensible, a veces incluso amena. O sea, se nota que él se esfuerza porque los conceptos que está desarrollando sean muy accesibles. O sea, el hombre no es nada gramatical, o sea, no se van a encontrar aquí una gramática o un libro de ortografía, sino sí realmente una persona que está intentando establecer pautas muy intuitivas para que cualquiera las pueda seguir y pueda mejorar su manera de expresarse por escrito. Yo les recomiendo este libro por varias razones. Creo que es un libro de referencia que todo el mundo se beneficiaría de leer, esa es la primera razón. Segunda razón, porque mucha gente se acerca a mí a veces preguntándome qué libro les recomiendo para escribir mejor, y yo pienso siempre que este debería ser obligado para escritores y periodistas, como dice Beatriz Escalante, ¿no? O sea, es verdaderamente una referencia obligada para profesores de lengua, pero además porque yo tengo la fantasía que nunca he realizado de leer ese libro como libro, o sea, no solamente como instrumento de trabajo que le pellizco por aquí y por allá, sino que me gustaría en algún punto de mi vida leerlo de principio a fin. Hay varios libros que están en esa situación, sobre todo los que son de la carrera, que son colecciones de artículos o estos manuales de redacción o las gramáticas, pues que uno los va pellizcando, ¿no? Y que cuando ves el índice dices, ah, claro, creo que lo he leído todo o casi todo, pero lo he leído en desorden o hay partes que conozco mejor que otras y hay veces que tengo la fantasía de algunos de estos libros que he consultado mucho en distintos momentos, pues sí, sentarme a leerlos de principio a fin, ¿no? Y sobre todo, creo yo también que si ustedes son personas que les estresa mucho escribir o que siempre sienten que su redacción no es la mejor, pero ahorita no tienen presión de ningún tipo, o sea, simplemente es algo como que les da curiosidad mejorar o lo que sea, pero no tienen presión de ningún tipo ahorita, o sea, no están haciendo la tesis, no están obligados a mejorar por alguna razón. Creo que puede ser una buena oportunidad leerlo, explorarlo, ver qué te dice y sobre todo ver qué te resuena de tu propia escritura para que a lo mejor tú puedas empezar a intuir dónde está tu problemita. Bueno, esa recomendación tal vez fue demasiado de mis, no fue muy popular, pero la verdad es que de los libros que hablan del lenguaje, yo creo que este es de los que yo tengo más cerca de mi corazón. Pensé también recomendarles algunas historias ahí, algunos libros de filología, pero ya eso se me hacía muy exagerado. Entonces, bueno, cambiando radicalmente el tono del libro, pues por supuesto que en la poesía, o sea, si ustedes eligen para esta consigna cualquier libro de poesía, por supuesto que ahí el lenguaje es el protagonista, ¿no? El lenguaje es la materia prima, o sea, sin una tensión del lenguaje, o sea, sin una relación con el lenguaje, o sea, el poeta no puede trabajar, o sea, el lenguaje es el instrumento que el poeta toca, ¿no? Y al que le saca sonidos y efectos y todo lo demás. Entonces, cualquier libro de poesía hubiera estado o está perfecto para esta consigna, pero en esta ocasión les voy a recomendar uno que yo leí muy recientemente y que además de que es un libro de poesía, pues constantemente hace algunas reflexiones acerca del lenguaje, o sea, acerca de las palabras, acerca de los límites de las palabras o de cómo a veces la realidad obliga al lenguaje a evolucionar, y ese es Nombres propios de Mercedes Alvarado, que incluso si lo piensan en el título, pues ya hay una alusión al lenguaje y una especie de reflexión metalingüística. O sea, nombres propios, pues es un término metalingüístico, lingüístico, vaya, ¿no? Entonces,
hice un video sobre estos 3 poemarios que Elefanta tuvo la gran cortesía de compartir conmigo, y ya en ese video comenté algunos aspectos de este libro, pero concretamente pues, nos encontramos con uno de estos poemarios que nos hablan muy directamente de realidades sociales y políticas muy crudas que estamos atravesando, pero como digo, pues eso lo hace a la luz de la experiencia personal y también haciendo una reflexión acerca del lenguaje y acerca de las posibilidades y las limitaciones del lenguaje ante estas realidades. Concretamente está hablando acerca de las desapariciones. Es un libro muy bien conseguido, muy bien escrito, recientemente premiado, y que yo había dicho que además corrió un riesgo importante porque siempre hablar de los temas que están sobre la mesa o que están discutidos en la época, o sea, que parecen estar muy ceñidos a la época actual, parece ser muy riesgoso, o sea, porque eso puede hacer que tu libro, lo que estás diciendo, quede como muy fechado o muy atado a su época, a su contexto. Y además el otro riesgo era el parentesco directo con Antígona González, ¿no? que también es un gran poemario que dialoga sobre una realidad más o menos relacionada, ¿no? Creo que fue una apuesta muy acertada y muy honesta por parte de la autora. Me parece, insisto, un libro muy, muy bien logrado, muy conseguido, y que además es una novedad de una editorial independiente, y siempre vale la pena apoyar a las editoriales independientes y sobre todo comprar sus libros cuando son novedades, porque es cuando, pues, bueno, por muchas razones que eso sí no vienen al caso, pero cuando una editorial independiente recién saca su libro, tiene un cierto periodo de tiempo para promoverlo, exponerlo, venderlo, etcétera, etcétera, con una cierta estabilidad en su apuesta financiera, digamos, ¿no? Entonces, pues sabemos que muchos de estos proyectos culturales dependen de una economía muy estrecha. Por eso es que pienso que cuando hablamos de novedades editoriales y son editoriales independientes, pues ahí sí vale la pena, si las quieres apoyar, sí vale la pena que lo hagas en el momento en el que salen, porque eso pues sí puede significar que el proyecto se recapitalice pronto, a tiempo, y pueda seguir vivo, ¿no? A largo plazo. Y bueno, finalmente quise incluir un género que siento que también está muy maltratado y que siento que está hecho puramente bueno, toda la literatura está hecha puramente de lenguaje, por supuesto, pero el teatro usa el lenguaje de otra manera, ¿no? En el teatro, pues no es solamente nombrar las cosas, sino que las palabras son las que van construyendo los sucesos, ¿no? Son las que van poniendo los sucesos delante de los ojos de los espectadores, y hay que saber trabajar de una manera muy particular con el lenguaje para sacar adelante una obra de teatro. O sea, escribir diálogos para teatro, para cine, para televisión, es una cosa muy compleja. Ustedes seguramente es una de las cosas que nos chirría más cuando estamos viendo alguna película o alguna serie y que esto no termina de funcionar. Ay, rápidamente se nota, aunque la producción esté maravillosa, aunque los actores lo estén dando todo, aunque la historia nos importe mucho, si hay algo en el diálogo que afloja, puede desmerecer todo lo que está alrededor. Entonces hay un trabajo muy distinto y muy distintivo y muy preciso del lenguaje para escribir diálogos, y con esos diálogos construir mundos completos, ¿no? Que es lo que sucede en el teatro. Y por supuesto, no podía ser de otra manera. Ustedes ya saben hacia dónde voy. ¿Para qué? ¿Para qué justificarme? El día que yo deje de hablar de Elena Garro es porque ya me morí, ustedes lo saben, yo lo sé. Entonces, por supuesto, no podía dejar de recomendar las obras completas de teatro de Elena Garro, no solamente porque el teatro como género está hecho de lenguaje, o sea, la realidad teatral está compuesta de lenguaje, casi puramente, ¿no? Casi puramente. Sino porque el teatro de Elena Garro además es mágico, es poético, es innovador, es increíble y es muy divertido y es muy crítico, muy irónico, y todas estas características están directamente enraizadas
enraizadas o arraigadas. Sería bueno, será bueno investigarlo. Pero bueno, todas estas características, creo que el gran poder, o uno de los grandes poderes que tenía Elena Garro es la manera en la que se relacionaba con las posibilidades plásticas, líricas, emotivas, con los dobles sentidos, con las posibilidades críticas del lenguaje. O sea, era una reina, una maestra del uso del lenguaje y lo sabía usar con mil matices y con mil intenciones y o sea, de verdad es increíble, ¿no? Y creo yo que aunque la obra de Elena Garro se ha revalorado, bueno, en el teatro, digo, en el medio teatral yo pienso que es muy respetada y creo que sí es una de esas autoras que se leen mucho en la carrera de literatura dramática y teatro, pensaría yo, al menos esa impresión tengo, espero que así sea. Pero también sucedió que durante mucho tiempo esas obras eran difíciles de conseguir, me parece que las tenía la Universidad Veracruzana. Luego hubo una edición del Fondo de Cultura Económica, que es la que yo tengo, y luego creo que hay alguna otra por ahí. Y sobre todo se está rescatando su narrativa y algunas otras cosas de su producción, algunos textos inéditos. Eso está perfecto y eso está muy bien. Pero la verdad, si alguien no ha leído el teatro de Elena Garro, de verdad se está perdiendo de una gran cosa. Y en serio les recomiendo muchísimo que observen pues no sé, la picardía, la inteligencia con la cual ella es capaz de usar el lenguaje. Y a veces también el sentido trágico y el drama y el gran peso que le puede dar al lenguaje, como con una palabra a veces puede sugerir tantísimas cosas. Es una maga, eso ya lo sabemos. Pero bueno, amigas, hasta aquí lo vamos a dejar con estas 5 recomendaciones. Espero que alguna de ellas les sirva. O si también ustedes quieren acompañarme en la lectura de Cristina Rivera Garza, que es lo que yo voy a leer, también está perfecto. O si ustedes ya decidieron qué van a leer para esta consigna y ya lo tienen clarísimo y nos lo quieren compartir, pues pues siempre está bien ampliar las opciones. Está también perfecto. Yo les agradezco que hayan venido, como siempre. Muchas gracias por venir. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.